Bueno, les agradezco mucho la presencia. Antes de empezar, está circulando una hojita con un curso que estoy dando ahora en el segundo cuatrimestre. Voy a empezar a dar el segundo trimestre, ahora en fines de agosto empieza. Si tienen interés, bueno, ahí hay un correo electrónico, o se pueden escribir después. Les digo esto porque la charla esta es un poco al estilo de cómo es ese curso. Es un curso que yo diseñé para gente de humanidades, para gente con interés en la física, pero que no domina el lenguaje natural de la física, que es la matemática. Entonces es un desafío didáctico tratar de enseñar la física no mutilada, la física tal cual como es, con toda su belleza y su complejidad conceptual, sin destruirla, pero sin poder usar el lenguaje natural de la física, que es, como dije, la matemática. Bueno, entonces la charla esta es muy al estilo de ese curso, para que ustedes vean si les interesa esta charla, podría ser que les interese también el curso. Es un curso pesadito, tiene 4 horas semanales durante 12 semanas, en un horario así de 6 a 8 los martes y jueves, así que hay que dedicarle un poco de tiempo. Bueno, pasemos a las cosas interesantes. Paseo por los campos electromagnéticos. Lo que voy a contarles es un poco lo que son estos campos electromagnéticos, pero el interés fundamental es no solamente el campo, sino también que los campos esos son una introducción a teorías importantes del siglo XX, teorías que se desarrollaron en el siglo XX. Así que vamos a pasear y vamos a entrar, apenas entrar a teorías del siglo XX. Hagamos un poco de retroceso en la historia y vamos al origen de qué era cuando el hombre se empezó a plantear la pregunta: ¿qué es todo esto que nos rodea? ¿Qué son las cosas? Entonces, tiene un nombre complejo de ontología, pero bueno, realmente es saber qué son las cosas que existen. Bueno, ustedes conocen la historia de Grecia, en Grecia antigua, donde se planteaba si la materia es infinitamente divisible, o sea, si yo lo corto por la mitad, si hay algún límite en ese cortar por la mitad, o si nos encontramos con ese límite, que serían los átomos. Bueno, se afirmó, se afianzó la idea de que todo lo que existe está hecho de átomos en la Grecia antigua. O sea, los átomos son como partículas, podemos decir una ontología de partículas. Todo lo que existe son partículas, son cosas que son ubicables en el espacio y el tiempo. Las partículas tienen posición, se mueven en el espacio-tiempo. Importante es un concepto que no es de la Grecia antigua, pero para la física moderna, para la física teórica, es importante el hecho de que transportan energía e impulso. Las partículas, cuando se mueven, llevan energía, y esa energía se manifiesta en los choques, llevan impulso también que se manifiesta en los choques. Y eso para la física es interesante porque algo que tiene energía es un criterio suficiente de existencia. O sea, para los filósofos que se preguntan qué es la existencia, nosotros los físicos no nos metemos con el problema filosófico muy complejo, qué significa existir, pero al menos tenemos un criterio. Cuando algo tiene energía, existe. Las cosas que tienen energía existen, así que para nosotros es interesante este criterio, mucho más sencillo que la complejidad que tienen los filósofos cuando hablan de la existencia de las cosas. Para nosotros tener energía existe. Es un criterio suficiente de existencia. La cuestión si es necesario o no es una discusión que puede ser, que no voy a entrar ahora. Bueno, las partículas tienen una identidad. O sea, una piedra, si yo le miro a la piedra, la observo, después me doy vuelta y la vuelvo a observar, nunca se me ocurre la posibilidad de que esa piedra siga siendo la misma piedra de hace un rato. O sea, hay una identidad que perdura. Es una característica de las partículas de los átomos en la época, inicialmente en la época de Grecia antigua, y que se continuó esta idea de partículas que en realidad no es otra cosa que nuestra percepción sensorial extrapolada a la escala microscópica. Cuando vamos a los átomos, pensamos que los átomos al fin y al cabo se comportan lo mismo que las piedras, ¿no? Son partículas, tienen posición, tienen movimiento, transportan energía. O sea, es extrapolar nuestra percepción sensorial a las cosas muy pequeñitas, cosa que no está necesariamente justificada.
Bien, entonces esta idea de que todo lo que existe son partículas, esta ontología de partículas que se desarrolló desde la antigüedad, se la trasladó a la física clásica, que podemos más o menos decir que la física clásica se inicia en el siglo XVII con nombres geniales como Galileo, Kepler, Newton, sobre todo Newton, que es, digamos, se puede decir que es el creador de la física clásica, y Galileo sería el creador del método de la física clásica, cuando Galileo empezó a interrogar sistemáticamente a la naturaleza. Antes los griegos hacían una física maravillosa, inteligentísima, pero malísima, porque nunca preguntaban a la naturaleza. O sea, buscaban belleza, coherencia, pero nunca se preguntó si la naturaleza actuaba como ellos. Bueno, a partir del siglo XVII se establece el método de la física, se empiezan a hacer experimentos para validar las hipótesis, y avanzando el siglo XVII, ya en el XVIII y en el XIX empezó a aparecer la necesidad de otro tipo de ente. Además de las partículas, tiene que existir alguna otra cosa. Existen otras cosas que son los campos. Bueno, de los campos, los primeros campos que se empezaron a estudiar y se conocieron, cuya existencia se estableció, eran los campos electromagnéticos, o mejor dicho, campo eléctrico, campo magnético y también el campo gravitatorio. Nosotros nos vamos a concentrar nada más que en los campos electromagnéticos. Los campos gravitatorios apenas se los voy a mencionar un poquito más adelante. O sea, nuestra meta va a ser estudiar los campos electromagnéticos. Acá tengo que aclarar que estaba en la primera transparencia. Todos estos dibujos los hizo Paco Olivo, un excelente dibujante, que en un libro que salió el año pasado se le ocurrió meter un cierto personaje ahí paseando por las páginas del libro, no sé a quién será parecido. Empezamos con el campo eléctrico. Entonces empezamos con el campo eléctrico. Bueno, es interesante en casi todos los libros, no sé, los modernos ya no sé, pero los libros viejos, cuando yo era chico, mi padre era ingeniero y era profesor de física, y yo siempre hurgaba en los libros de física, y siempre decía que para cargar a un cuerpo había que frotar, para generar cargas eléctricas había que frotar ámbar con piel de gato, cosa que en todos los hogares allá en la casa de ustedes supongo que tendrán ámbar y piel de gato. Como si fuese el ámbar y el piel de gato muy importante para la electricidad. Por supuesto no tiene nada que ver. El ámbar, de hecho ámbar en griego se dice algo así como electrón, y de ahí sale el nombre de campo eléctrico. Y el piel de gato se puede frotar cualquier cosa, casi con cualquier cosa. Plástico con lana. Y además frotar no es importante. Lo que es importante es hacer muchos contactos sucesivos. Eso es lo que genera carga. Cuando las cosas se juntan, algo pasa, que pasa algo de un lado para el otro y se desbalanza y el cuerpo queda cargado. O sea, nosotros sabemos que frotando piel de gato en ámbar, el ámbar queda cargado. ¿Y cómo sabemos que queda cargado? Bueno, porque aparece algo, si yo tengo esta pieza de ámbar cargada y pongo un papelito y lo acerco, el papelito se sube, o sea, aparece una fuerza. Y se empieza a experimentar que los cuerpos cargados, entre cuerpos cargados, aparecen fuerzas. Hay fuerza entre dos cuerpos cargados. Eso es muy misterioso, incluso la fuerza está a la distancia, no hay nada en el medio, pero hay una fuerza. No se entiende bien, el sistema es complicado porque necesito dos cuerpos cargados, y a alguien se le ocurrió la muy buena idea de inventar un concepto abstracto, matemático si quieren, que es, en vez de pensar entre la fuerza entre dos cuerpos, dejo un cuerpo y pienso un solo cuerpo que está modificando algo en el entorno. Alguna modificación produce en el entorno de forma tal que ese entorno está modificado
y que cuando yo coloco otro cuerpo cargado en ese entorno, aparece una fuerza sobre este cuerpo cargado, producido por esa cosa rara que hay alrededor de un cuerpo cargado. Bueno, lo que estaban inventando, era un campo eléctrico. O sea, alrededor de un cuerpo cargado, el espacio es modificado y adquiere una característica que le llamamos campo eléctrico, y yo sé que hay campo eléctrico haciendo un experimento. ¿Cuál es el experimento? Pongo otro cuerpo cargado y si aparece una fuerza, va a haber campo eléctrico. Bueno, no es muy difícil entender que ese campo eléctrico, esa cosa que está alrededor de un cuerpo cargado, contiene energía. Tiene energía, entonces si contiene energía, existe, según el criterio que hablamos hace un rato. O sea que más que un invento de Faraday, que fue Faraday que lo propuso, más que un invento, esto fue un descubrimiento. Los campos eléctricos existen en la naturaleza. Entonces, en cada punto del entorno de un cuerpo cargado, hay algo que puede variar en la distancia. O sea, acá puede tener un valor y al lado puede tener otro valor y al lado otro. O sea, varía, no es permanente, no es constante en todos lados. Y además, si la carga por algún momento cambia, también puede variar con el tiempo. O sea, el campo eléctrico es una entidad que existe porque tiene energía, se le encuentra alrededor de los cuerpos cargados, en el entorno del cuerpo cargado, y depende de la posición y del tiempo. O sea, acá puede tener un valor, al lado puede tener un valor más grande o más pequeño, tiene un valor ahora, dentro de un ratito puede tener un valor más grande o más pequeño. O sea, puede cambiar con la posición y con el tiempo. Esas variaciones, vamos a insistir mucho con las variaciones. O sea, hay dos tipos de variaciones para los campos. Hay variaciones espaciales y variaciones temporales. Como decía, el campo vale acá un valor, al lado, puede, o para allá, o para allá, o para allá, o para allá. En diferentes direcciones puede valer valores distintos. Entonces, a esos cambios espaciales le vamos a dar un símbolo que es el campo, el nombre del campo, que en este caso se llama campo eléctrico, con un tilde, con un acentito ahí al lado, que indica que esto es la variación espacial del campo este. O sea, esto me está indicando cómo varía este campo en lugares cercanos a él. Bueno, entre paréntesis estoy poniendo cosas que la mayoría de ustedes no debería entender, pero como hay algunos físicos en la sala, este campo es el rotor o la divergencia, son conceptos matemáticos para formalizar lo que es el cambio, la variación de algo. Pero además de variar en el espacio, puede también tener una variación temporal. Acá en este punto el campo vale algo, un instante después puede valer más o menos, o puede variar. Fíjense que es muy complejo el campo, o sea, es algo que ocupa todo el espacio y además su valor cambia en la posición y también puede cambiar en el tiempo. Bueno, muchas cosas todas las cosas que tienen esta característica de tener un valor en el espacio y en el tiempo que pueda cambiar, generalmente los físicos le llaman campo. Ese concepto de campo también ha sido usado, se ha trasladado a otras disciplinas, por ejemplo en sociología, si hay sociólogos por la sala, creo que hay algunos para acá, hablan de los campos de Bourdieu. No es exactamente lo mismo que cuando los físicos hablan de campo, no es exactamente lo mismo que de lo cual habla Bourdieu, pero se usa la palabra campo. Para los físicos, campo es algo que tiene valor en el espacio y en el tiempo y que tiene un campo. No lo voy a decir ahora, pero va a aparecer dentro de un rato. Estos cambios no son totalmente arbitrarios, no pueden cambiar, o sea, el campo acá y al lado no puede variar como quiera. Va a variar de una forma que tiene que ser coherente con la variación temporal. O sea, hay una relación de los cambios espaciales y temporales que no pueden ser cualquier cosa. Eso es una característica importante de los campos en física. Bien, como dije recién, entonces yo tengo una carga eléctrica, un cuerpo cargado, lo froté con el gato,
en el entorno se produce un campo eléctrico, y decimos que la fuente de ese campo eléctrico fue la carga esta que yo obtuve frotando el gato. Entonces, usamos este símbolo que lo vamos a usar muchas veces. Está la fuente, la letra Q implica carga eléctrica, y esta flechita es, léanlo como es fuente de. O sea, la carga eléctrica es fuente de los cambios espaciales en el campo eléctrico. Es complejísimo esto, pero van a ver que tiene muy importante. O sea, no es que la carga dice cuánto vale el campo, sino que más bien la carga dice en el entorno cómo va a variar el campo. Para los físicos, esta es la ley de Gauss, donde acá, bueno, no voy a entrar mucho en detalle. Tenemos el campo eléctrico, entonces frotamos gatos, aparecen fuerza, en vez de fuerza entre dos cuerpos, invento el campo eléctrico, que resulta no ser un invento sino un descubrimiento, porque el campo eléctrico existe, que tiene variaciones, y la fuente de esos campos está dado por las cargas, con esta relación formal. Casi lo mismo que tengo acá para el campo eléctrico, muy parecido lo tengo para el campo magnético. El campo magnético también, en vez de frotar gato, en Grecia antigua encontraron en la región de Magnesia, que ahora es Turquía, encontraron piedras minerales que se atraían. Bueno, de ahí viene el nombre magnetismo. Bueno, la cuestión es que estos imanes resultan no ser muy importantes. El imán para el magnetismo, mucho más importante se encontró que el campo magnético no solamente es generado por estas piedras que encontraron en Magnesia, por estos imanes, sino es generado por corrientes eléctricas. Cuando yo tengo corrientes eléctricas, en el entorno se generan campos magnéticos. ¿Corriente eléctrica qué es? Es cargas eléctricas en movimiento. Cuando yo tengo una carga eléctrica que se está moviendo para allá, tengo una corriente eléctrica. También puedo tener corriente eléctrica sin que haya carga total. Parece raro, pero es posible. Suponga que esto es carga eléctrica positiva y esta es carga eléctrica negativa. O sea, la suma de los dos es cero, no hay carga. Pero si la carga eléctrica positiva se está moviendo para allá y la negativa se está moviendo para allá, hay corriente. Hay corriente a pesar de que no hay cargas. En un cable, un conductor de cobre, cuando ustedes lo enchufan ahí pasa corriente, cuidado, no lo hagan así nomás, háganlo con cuidado, está pasando eso. Las cargas eléctricas positivas, bueno, no se mueven, están fijas, y las cargas eléctricas negativas sí se mueven. En suma total, el alambre ese cable no tiene carga, pero sí tiene corriente. O sea, puede existir corriente eléctrica independiente de la carga. Eso es interesante, ¿no? Bueno, fue este señor Ørsted que descubrió la relación entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. El descubrimiento fue muy lindo, porque fue, dicen, de casualidad. Estaba preparando una clase, una demostración, donde tenía una brújula por ahí, y estaba con unos cables, y por ahí enchufa unas baterías, hace pasar corriente por unos cables y nota que la brújula cambia de posición. Entonces, ¿qué tiene que ver la electricidad con el magnetismo? No tenía nada que ver en ese momento. Prueba y descubrió que la corriente eléctrica es fuente de campo magnético. Es fuente de campo magnético. Bueno, entonces, parecido a lo que hacíamos hace un rato. Pensemos entre dos imanes, o bien entre un imán y un cable, o bien entre dos cables en los cuales hay corriente, se producen fuerzas, y hacemos lo mismo con el campo eléctrico. En vez de hablar de una cosa muy complicada, tomando dos cuerpos, o dos alambres, dos cables, tomo uno solo y invento el concepto de algo que se modifica en el espacio, que es el campo magnético, y yo sé que va a haber campo magnético porque si pongo una brújula, la brújula se va a mover, va a cambiar de dirección. Después se encuentra que el campo magnético tiene energía, por lo tanto existe. O sea, no fue un invento, sino que nuevamente fue un descubrimiento. Existía el campo magnético. Ustedes ven que el transcurso es muy paralelo, es muy similar a lo que pasaba con el campo eléctrico. Tenemos en cada punto
en el entorno de los imanes o de las corrientes, hay algo que puede variar con el tiempo y que le llamamos campo magnético. Y de nuevo usamos esa notación, usamos la letra B para el campo magnético, que depende de la posición y del tiempo, y también analizamos sus variaciones. El campo magnético acá puede ser distinto del campo magnético al lado, entonces hay una variación espacial, que de nuevo son rotores y divergencias, y también hay variaciones temporales que son derivadas temporales. O sea, de nuevo, lo parecido al campo eléctrico, tenemos la misma estructura. Así como para el campo eléctrico, la fuente de los campos eléctricos eran las cargas, aquí la fuente de los campos magnéticos son las corrientes. Esta es la ley de Ampère para los físicos de la sala. Entonces ustedes ven que tenemos dos entes que existen porque tienen energía y que son cosas nuevas que hay que agregarle a las cosas que existían, que eran las partículas, los átomos, para tener una nueva ontología. Ahora tenemos una ontología de partículas y de campos separados. Además tenemos estos campos, ahí está el campo eléctrico y el campo magnético separados, son dos entes diferentes que no tienen nada que ver, aparentemente. Después vamos a ver si eso es correcto o no. Antes de seguir, hagamos un pequeño paréntesis con respecto a lo que son las cosas y lo que son los cambios en las cosas. Parece ser que para la filosofía griega antigua era muy importante decidir qué cosa es más importante, qué prima, qué cosa es más fundamental, el ser o los cambios. Entonces hubo dos posturas en la filosofía griega antigua, caracterizadas por Parménides y por Heráclito. Parménides decía que los cambios son todos ilusorios, que no hay cambio, las cosas son permanentes, no existen los cambios, son una ilusión nuestra. Para Heráclito tenía la postura opuesta. Para Heráclito todo lo que existe es cambio, nada es permanente. Interesante que para Heráclito pensaba que la única cosa que existía era el fuego está permanentemente cambiando. O sea, eran dos posturas que se oponían. Uno decía, lo que existe realmente es el cambio, y el otro decía, no, el cambio no existe, el cambio es ilusorio, lo que existe es el ser es permanente, ¿no? Entonces podemos decir, ahora con la notación nueva que tenemos nosotros, este sería el ser, y acá están los cambios, que sería el devenir. En la filosofía antigua ya hubo una síntesis entre estas dos posturas, que podemos decir que ya Leucipo, que fue junto con Demócrito el inventor o descubridor, inventor en ese momento de los átomos, Leucipo un poco concilió estas dos posturas extremas, y una cosa que vamos a ver muchas veces, hizo una especie de síntesis dialéctica, sucedió en la historia del pensamiento infinitas veces, en lo cual dice, bueno, Leucipo decía, sí, hay cosas que son permanentes, pero hay cosas que cambian también. Decía, los átomos son permanentes, los átomos sí son permanentes, siguen siendo idénticos a sí mismos, tienen identidad que perdura por toda la eternidad, pero la forma de combinarse entre los átomos y la posición de los átomos, eso es cambiante. O sea, hizo una especie de síntesis entre el ser y el devenir. El ser implica el devenir y el devenir implica el ser. Eso, si usamos esta notación que estábamos usando nosotros recién, podemos decir que podemos ver a esta cosa. El ser de algo es equivalente a conocer todos sus cambios. De cierta forma, esta doble flechita está diciendo como una relación de equivalencia. Conocer los cambios espaciales y temporales de algo es equivalente a conocer ese algo. Para los físicos hay ecuaciones diferenciales que relacionan los cambios, y la solución de las ecuaciones diferenciales son las cosas, ¿no? Entonces, pero lo que es un concepto que para nosotros es interesante es pensar que cómo los cambios determinan el ser de las cosas, ¿no? Y eso es como una síntesis dialéctica entre estas dos posturas extremas de Parménides y Heráclito. Pero bueno, hacemos eso ahora, que ser y devenir son más o menos son dos visiones de una misma
existencia, volvamos a nuestros campos eléctricos y nuestros campos magnéticos. Entonces tengo el campo eléctrico, que lo puedo pensar como un campo o bien a través de sus variaciones. Tengo el campo magnético, que de nuevo lo puedo pensar a través de su valor de campo o bien a través de sus variaciones, como dos cosas que existen. Pero hay algún problema con este campo eléctrico, este campo eléctrico y este campo magnético, que son diferentes. El uno es generado por carga y el otro es generado por corrientes. Hay algo que falla en esto, y lo que falla es, se está violando una cosa que tiene un nombre muy importante, que es el principio de relatividad. El nombre es muy importante, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. El principio de relatividad no dice otra cosa más que la física es igual para todo observador. O sea, yo estoy haciendo física, estoy haciendo un experimento de física acá, le estoy haciendo algo que produce y mido el efecto y me estoy moviendo mientras hago este experimento. La física que sucede acá es independiente de que si yo me esté moviendo o no. O sea, la física de esto que está sucediendo acá es la misma para ustedes que para mí. No puede haber una física diferente para mí, que me estoy moviendo, que para ustedes que están quietos. Entonces no puede haber, eso parece una tontería, es casi evidente, porque la física está ahí, el fenómeno está ahí, no depende del observador, no puede depender del observador. Bueno, ese es el principio de relatividad, que es bastante sencillo, y es fascinante las enormes consecuencias que tiene ese principio de relatividad. O sea, acá el principio de relatividad me muestra que en este esquema donde tengo campos eléctricos y campos magnéticos, algo no está funcionando bien. Vamos a ver por qué. Supongamos acá un físico y acá hay una carga eléctrica. Frotamos un gato en una bolita y paso el gato cerca, lo cargo a la bolita, y este físico que está quieto acá ve un campo eléctrico, tiene aparatos para medir ese campo eléctrico. Pasa un físico corriendo al lado, en una patineta o en una bicicleta, ¿y qué va a ver este físico? Él va a ver, por supuesto, el campo eléctrico, que está producido por la carga esa que está ahí, pero como él se está moviendo, para él, la carga eléctrica se está moviendo. O sea, yo me estoy moviendo con la carga eléctrica, ustedes ven una carga eléctrica que se mueve. Entonces, la carga eléctrica que se está moviendo es corriente. Y si hay corriente, tiene que haber un campo magnético. Entonces no puede ser que el mismo fenómeno físico sea considerado y descubierto en forma distinta por dos observadores. Este ve solamente un campo eléctrico y este ve un campo eléctrico y además un campo magnético. O sea, ¿qué es lo que hay en la realidad objetiva del fenómeno físico? ¿Hay campo eléctrico solo o hay campo eléctrico y también magnético? O sea que acá algo en la relatividad está fallando. La solución de esto es pensar que en realidad estos campos eléctricos y campos magnéticos no existen en forma independiente. No son totalmente independientes. Si hay campo eléctrico, el valor del campo eléctrico se puede transformar en campo magnético si yo me empiezo a mover. Entonces se relacionan las cantidades eléctricas y las cantidades magnéticas para formar un nuevo ente que se llama campo electromagnético. O sea, lo que existe realmente en la realidad no es un campo eléctrico o un campo, sino que existe una cosa que se llama campo electromagnético, que se usa para los físicos, se usa este símbolo rarísimo. Es un campo que tiene al campo eléctrico, el campo como componentes. Es como pueden pensar ustedes que este campo, esto que habíamos definido como campo eléctrico, es como una visión, una parte de otra cosa más complicada que se llama el campo electromagnético. O sea, de ahora en adelante, nosotros vamos a considerar siempre a estos dos campos en conjunto. Ya no aparece más el campo eléctrico solo o el campo magnético solo. Aparece en conjunto puesto entre paréntesis, indicando que son componentes de una misma entidad, una misma entidad que se llama el campo electromagnético.
no conectado, hay conexiones. Ah, es por internet. Bueno, no sé. Lo dejen ahí. Bueno, entonces ya tenemos el campo electromagnético. Y ya vimos que el campo lo podemos caracterizar a través de su valor o bien a través de sus campos, sus cambios. Ahora, entre el valor de una cosa y sus cambios hay una diferencia muy importante. Los cambios exigen causas. Las cosas no existen, no requieren causas. Una cosa es porque es. Cuando una cosa cambia, yo me pregunto ¿por qué cambia? Entonces, los cambios requieren causas. Entonces, la búsqueda de las causas para los cambios de las cosas es lo que en física llamamos la dinámica. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos la dinámica de Newton. ¿Qué dice la dinámica de Newton? Dice que yo tengo un cuerpo que se puede estar moviendo con una cierta velocidad. Cuando la velocidad cambia, es necesario algo que lo haga cambiar. La velocidad, el valor de la velocidad puede ser cualquier cosa. Y el valor de la velocidad no necesita explicación, no necesita causa. De hecho, el valor de la velocidad es relativa. Para mí esto está quieto, para ustedes no. O sea, la velocidad no es lo esencial. Lo esencial son los cambios en la velocidad. Y los cambios en la velocidad requieren causas. Si yo... bueno, no lo voy a tirar para que no se rompa, pero si algo cae, empieza a acelerarse, para mí o para ustedes también cae. O sea, tiene que haber una misma causa que está actuando sobre este objeto, que es lo que hace cambios en la velocidad. O sea, la dinámica de Newton es una dinámica muy sencilla, donde tenemos la fuerza es la causa en los cambios. Fíjense, acá está la velocidad con ese puntito. El puntito es el cambio temporal. La fuerza es la causa de los cambios temporales en la velocidad. El cambio temporal es aceleración. Esta es la ley fuerza igual a masa por aceleración que han aprendido todos en la escuela y posiblemente no la habían entendido. Fuerza igual a masa por aceleración está diciendo que la fuerza son las causas para los cambios en las velocidades. Esta es la dinámica de Newton, que fue maravillosa y bueno, fue necesario el genio de Newton para descubrirla, a pesar de que ya 1000 años antes ya estaba pensando en la física. Bueno, ¿cómo es ahora? Tenemos el campo electromagnético. Ahora tenemos que buscar cómo es la dinámica para los campos electromagnéticos, que vamos a llamar dinámica de Maxwell. Acá las cosas van a ser mucho más complicadas porque no tenemos un solo cambio como teníamos antes para Newton. Para Newton solo está la velocidad y hay que explicar los cambios de la velocidad. Y son cambios temporales. Para el campo electromagnético tenemos un montón de cambios. Tenemos cambios espaciales del campo eléctrico, cambios temporales para el campo eléctrico y lo mismo para el campo magnético. En realidad todos estos son cambios espaciales y temporales para el campo electromagnético. Son un montón de números que están metidos acá en este paréntesis. Y yo quiero ver las causas. ¿Cuáles son las causas para esos cambios? Bueno, dos ya conocemos. Habíamos dicho que las cargas son las causas para los cambios en el campo eléctrico y las corrientes son las causas para los cambios en los campos magnéticos. Pero acá hay algo que todavía no está terminado y todo esto, bueno, hubo un montón de gente que trabajaba la carga al campo eléctrico era la ley de Gauss, la corriente del campo magnético era la ley de Ampère, y además había un montón de gente. Ya lo mencionamos a Ørsted, que hablaba de la corriente que generaba el campo magnético. Apareció un señor que se llamaba Faraday, que ya lo hemos mencionado. Faraday fue el que inventó primero, que en realidad resultó ser un descubrimiento, los campos eléctricos. Y Maxwell también agregó un montón de complejidad acá hasta lograr una descripción de fuentes, de cómo las fuentes producen, cuáles son las causas que producen cambios en los campos eléctricos y magnéticos. La estructura de esa dinámica en Maxwell es una de las cosas
más lindas que hay en la física. Y que voy a tratar de transmitirles a ustedes la belleza de estas ecuaciones de Maxwell. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el campo eléctrico. Aquí, como dijimos, el campo eléctrico, decir campo eléctrico es lo mismo que decir subcambios. El ser y el devenir, el ser implica el devenir y el devenir implica el ser. O sea, en vez de hablar del campo eléctrico, hablemos de subcambios. Y acá tengo el campo magnético, hablemos de subcambios. Ya conocíamos la ley de Gauss, que la carga eléctrica es fuente de cambios en el campo eléctrico, de cambios espaciales del campo eléctrico. Y teníamos la ley de Ampère, que las corrientes son fuentes para los cambios espaciales en el campo magnético. Y después, por Faraday apareció esta flecha y por Maxwell apareció esta otra flecha. Descubrieron Faraday y Maxwell nuevas fuentes para los cambios. Pero fíjense que son fantásticos esto porque no son cosas externas como las cargas o las cosas, sino que son cosas internas. Faraday encontró que un campo magnético que varía con el tiempo es fuente de una variación en el campo eléctrico. Y lo que hizo Faraday se lo pude ver experimentalmente. Tenía un montón de cables por ahí, cables donde pasaban por un aparato que mide si hay paso de corriente y no hay nada, no pasa nada de corriente, todo está en cero, y agarraron un imán que implica todo alrededor del imán en un campo magnético, y lo mueve cerca de ese cable y de golpe empieza a pasar corriente. Esas corrientes son cargas en movimiento que han sido empujadas por alguien, han sido empujadas por un campo eléctrico. Entonces Faraday mostró que campos magnéticos variables, había que moverlo al imán, y eso genera corriente. Campos magnéticos variables son fuentes para los campos eléctricos. Hay una anécdota muy divertida del asunto de Faraday, cuando hizo estos experimentos, lo llevó a la corte en Inglaterra, al rey, no sé qué rey sería, para mostrarle, y todos están fascinados, porque agarraban, movían el imán y pasaba corriendo, están todos fascinados. Y había un ministro de finanzas que le dice a Faraday, esto es muy lindo, pero esto no sirve para nada, ¿para qué sirve esto? Y Faraday dice, sí, la verdad no sirve para nada, pues creo que no sirve para nada, pero yo le apuesto que usted algún día va a cobrar impuestos por este. Y de hecho, todos los motores eléctricos, toda la electromecánica está basada en la inducción electromagnética de Faraday. O sea, realmente las consecuencias tecnológicas de esto son gigantescas. Bueno, esto lo hizo Faraday y Maxwell agregó esta otra línea, esta otra fuente, para que ustedes vean esto escrito que está acá dibujado, escrito en forma matemática también es de gran belleza. Realmente es muy difícil transmitirlo, pero esto debería estar en el museo, es una de las obras maestras para el Museo de la Física, ¿no? Cuando Boltzmann estaba analizando y estudiando estas ecuaciones de Maxwell, se preguntó si estas ecuaciones eran de inspiración divina, ¿no? Bueno, claro que no son de inspiración divina, es obra del intelecto humano, es realmente una acción de gigantes, toda esta gente, Maxwell, Gauss, Ampère, Faraday y un montón de otros más, realmente hicieron cosas maravillosas con estas ecuaciones. A mí me molesta que le adjudiquen a Dios los triunfos del intelecto humano. Creo que realmente hay que valorar la maravilla del intelecto humano en este tipo de cosas y no hace falta dárselo a quien no intervino en este maravilloso desarrollo. Es como cuando una persona, gracias a la tecnología y a la ciencia de la biología y a la tecnología médica, se cura de una enfermedad tremenda, entonces dice, se curó gracias a Dios. No, se curó gracias a la ciencia y la tecnología que estuvo trabajando durante años con el esfuerzo enorme de muchísima gente para lograr curar esa enfermedad. Pero bueno, eso es un comentario personal.
Veamos una cosa interesante. Volvamos acá para ver realmente la belleza que tiene esta obra maestra. Imaginemos un campo electromagnético que tiene todas estas variaciones, pero supongamos una situación en la cual estamos en el vacío, donde no hay cargas, no hay ninguna carga eléctrica, y si no hay cargas en movimiento tampoco hay corriente. O sea, acá no hay nada. Normalmente se debería cancelar todo. Si no hay fuentes, estas son fuentes internas, pero si no hay nada externo, esto debería hacerse cero inmediatamente, todo esto. Entonces, analicemos esto. Acá no tengo ni cargas ni corriente, pero pensemos en una posibilidad. A ver, ¿qué tal podría ser interesante lo siguiente? Supongamos que de alguna manera yo tengo un campo magnético variable, no sé, que me lo da, ahí sí le pidamos a Dios que me dé un campo magnético variable en algún lado. Entonces le pido a Dios, y me lo da, un campo magnético variable en algún lado. Esta es fuente de un campo eléctrico, de una variación en un campo eléctrico. O sea, inmediatamente al haber variación acá, hay un campo eléctrico que varía en el espacio. O sea, el campo eléctrico en un lugar y al ladito tiene que ser distinto. Pero los campos no varían como quieren. Cumplen ese ser y devenir. ¿Recuerdan esa relación entre ser y devenir? Las variaciones no pueden ser cualquiera, tienen que ser coherentes. O sea, si hay una variación en el campo eléctrico espacial, eso implica una variación temporal en el campo eléctrico. Y bueno, resulta que esta fuente de este campo magnético, que este campo magnético tampoco puede variar como quiera, sino que tiene que estar relacionado. Y podría ser, no creo que sea así, pero sería divertido si esto fuese como una especie, si empezase a circular. Esto genera acá. Si la variación esta que se obtiene por la variación esta es justamente la necesaria para mantener esta variación, que es la necesaria para esta y esta es la necesaria para esto se cierra y empieza a funcionar solo. No lo necesito más a Dios. Yo no necesito que Dios me dé un campo magnético. Realmente sería fascinante que eso suceda. Y además, fíjense, esto está cambiando al lado. No cambia en el punto, sino cambia. Esto genera variaciones espaciales. O sea que algo pasa entre un lugar y al ladito. Está pasando algo al lado. Porque hay cambios espaciales y cambios temporales. O sea, algo está pasando en el espacio del tiempo. Esto se tiene que estar moviendo. Porque si cambia de un lugar al lado y además cambia con el tiempo, o sea, está cambiando con el tiempo, tiene que estar moviéndose. En cada punto tiene que haber una variación espacial y temporal. Esto se tiene que estar moviendo. Bueno, sí, esto se mueve y es lo que se llama una onda electromagnética. O sea, sola, sin fuentes, una vez que lo creamos, esa onda empieza a propagarse. Lo que es interesante es que la velocidad de propagación de esa onda está metida adentro de estas ecuaciones. Estas ecuaciones tienen algunos números, algunas constantes que dependen de, qué sé yo, son unas constantes que son cuán fuerte va a ser el campo eléctrico cuando yo pongo una cierta cantidad de carga, cómo depende la cantidad de carga con la intensidad. O sea, esos son números que dependen de la ecuación. O sea, todos estos números se ponen en contacto y nos permiten calcular a qué velocidad se va a trasladar este campo electromagnético generado. Bueno, la velocidad resultó ser enorme, hicieron los cálculos, ser enorme, unos 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad gigantesca. Si ustedes la analizan, esta velocidad correspondería a dar 7 veces y media la vuelta al mundo en un segundo. O sea, en ese tiempo, 7 veces y media la vuelta al mundo. Es una velocidad gigante. Cuando vieron esto, dicen, no, pero este número yo lo conozco. Este número lo he visto ya en algún lado. Lo he visto cuando midieron la velocidad de la luz. De ahí surge inmediatamente la idea de que la luz son campos electromagnéticos. La luz son campos electromagnéticos que se propagan, bueno, la velocidad está dada por las constantes que aparecen en esta ecuación.
Bien, todo esto era fantástico. Se encontró que la luz es un campo electromagnético que se propaga. Además de la luz hay otros campos electromagnéticos que tienen frecuencias muy bajas, que ya no los vemos con los ojos, pero aparecen, y lo hemos oído esta mañana cuando oyeron la radio. Porque en la radio se hace así: agarran un palo, un hierro, un conductor, y hacen circular corriente, que sube y baja la corriente. Esa corriente genera acá un campo electromagnético que se propaga, y ustedes están con su aparatito de radio acá como una antena, y ese campo electromagnético viene acá y hace mover la corriente en esta antena, que después la amplifican y oyen lo que está. O sea, por supuesto, es mucho más complicado que eso, ¿no? Porque el campo hay que modularlo, se dice, hay que modularlo para meterle la información de la música que están oyendo o de la palabra que están hablando. Pero el principio básico es ese: es un campo electromagnético que se propaga de un lugar a otro. Bien, todo esto es fantástico, estaban todos muy felices, pero aparece un problema. El problema que lo tenemos, aparece un problema con algo que todos estamos diciendo que era una trivialidad, casi decirlo. El problema apareció con la relatividad. Si yo calculo este número, lo calculo usando las constantes, el valor de las constantes que están metidas en esa ecuación. Y el valor de las constantes que están metidas en estas ecuaciones no tiene nada que ver con que yo esté quieto o que me esté moviendo. O sea, que yo esté quieto o me esté moviendo, voy a calcular el mismo número, ¿no? O sea que acá hay un problema. La velocidad de propagación de la onda electromagnética es igual, de acuerdo a la ecuación, debería ser igual para todos los observadores. O sea, acá eso está mal. O sea, obvio que está mal, porque esto está moviéndose así. Para mí tiene velocidad cero, para ustedes no tiene velocidad cero. Bueno, imagínense que en vez de ser un puntero láser fuese una onda electromagnética. Para mí tendría que tener velocidad cero esta onda electromagnética, y para ustedes no. O sea, acá hay algo que está mal. Algo que está mal, porque no puede ser que la velocidad de la onda sea la misma para todo el mundo. Esto es un absurdo. ¿Es un absurdo o quizás es una verdad profunda? Vamos a ver por qué es un absurdo. Veamos por qué es un absurdo. Acá me molesta. Bueno, acá no lo ven ustedes porque Stingler, ¿por qué no cambias la lamparita del proyector este? Vamos a hacer una colecta para que compren una nueva lámpara. Acá en el medio no lo ven ustedes, pero hay un destello justo de color amarillo. Hay un destello amarillo. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Imagínense, tenemos dos físicos. Cada uno tiene todos los aparatos acá para hacer mediciones. Este tiene el reloj, tiene todos los aparatos para hacer mediciones y detectar cosas. Este va en bicicleta a 20 kilómetros por hora, y cuando se cruzan se dicen, se saludan, se chao, y en ese momento hay acá un destello, un flash. Hay un destello de luz. Bueno, los dos siguen, y cada uno a ese destello de luz, ¿qué va a hacer? Va a haber una esfera de luz que se va a propagar a una velocidad igual a ese número enorme que dijimos hace un rato. O sea, yo estoy acá, hay el destello, y si yo podría hacer algún experimento para medir el radio de esa esfera de luz que se está propagando. Ese radio va creciendo a 300.000 kilómetros por hora, por segundo, 300.000 kilómetros, va creciendo. Entonces yo estoy viendo esa esfera que se va. Estoy quieto y veo la esfera que se va. En todos lados, a todas las direcciones, mido 300.000 kilómetros por segundo, como decíamos un rato. Este que está en movimiento dice exactamente lo mismo, porque él, los cálculos que hace para el onda electromagnética, también en todas las direcciones la esfera de luz se está propagando a 300.000 kilómetros por segundo. Una hora después, ambos van a decir, y no solamente lo pueden decir, sino que lo pueden demostrar con un experimento. Ambos van a decir, y lo pueden demostrar, yo estoy en el centro de la esfera de luz. Porque ambos miden la velocidad de la luz igual en todas las direcciones,
están en el centro de la esfera de luz, pero están a 20 kilómetros de distancia entre ellos. ¿Cómo es posible que una misma esfera de luz tenga dos centros separados de 20 kilómetros? O sea, acá hay un absurdo. ¿Un absurdo o una verdad profunda? Bueno, resultó ser una verdad profunda. Esto no es un absurdo. Ahora, ¿cómo podemos conciliar que estos dos físicos digan algo que parece contradictorio, pero que resulte ser verdad? Bueno, antes de eso les cuento que justamente ese intento de ver el incremento en la velocidad de la luz cuando la fuente que la emite se está moviendo, se habían hecho experimentos, pero bueno, esos experimentos no dieron ningún resultado que permita decir cuánto se aumenta la velocidad de la luz. O sea, en todos los experimentos la velocidad de luz que se medía era la misma. Entonces, fue Einstein el que hizo el postulado, hizo el postulado de que todo observador, independiente de su condición de movimiento, va a medir la misma velocidad para la luz. Fíjense que dado este absurdo que estoy escribiendo, hace falta mucho coraje para proponer eso. Porque está proponiendo algo que parece ser un absurdo. ¿De dónde viene la solución? O sea, primero, hay un problema experimental, que se trataba de medir el incremento de la velocidad de la luz y daba nada. Siempre se medía el mismo valor. Hay un concepto teórico acá que esto parece ser un absurdo. ¿Cómo podemos conciliar esto? Bueno, se lo puede conciliar justamente con la teoría de relatividad especial, que implica que la solución a este absurdo es que las longitudes y las duraciones dejan de ser un absoluto. Las longitudes se contraen y las duraciones se dilatan con el movimiento. O sea, cada uno de estos dos físicos hace experimentos con reglas y relojes para medir, y el experimento que hace le da como resultado que ambos miden estar en el centro de una esfera de luz, de la misma esfera de luz. ¿Cómo hace este para aceptar lo que dice el otro? Él tiene que transformar su medida de tiempo y su medida de distancias a la medida de tiempo y de distancia que hace el otro. Y esa transformación ya no es trivial. Hay que transformarla de alguna medida, de alguna forma, que hace que sea posible que estos dos físicos digan la misma frase, que parece una absurda, pero que en realidad ambos pueden presentar evidencia empírica para esa frase y justificación. O sea, de esta manera fue que la teoría de la relatividad tuvo su origen en la electrodinámica. Un detalle histórico. Habrán oído 1000 veces el experimento de Michelson, que justamente trataba de medir el incremento de la velocidad de la luz y que daba siempre cero. Bueno, en la mayoría de los libros de divulgación aparece eso como la solución a eso. Fue Einstein que vino y dijo, bueno, Einstein cuando hizo su teoría de relatividad no sabía del experimento de Michelson. Él se enteró después. En el momento él estaba motivado por este absurdo que decíamos hace un rato. Einstein estaba motivado por este absurdo que decía hace un rato, que la velocidad de estas ecuaciones era igual para todo observador. Eso es lo que le preocupaba a Einstein. Su trabajo, donde presentó por primera vez la teoría de relatividad especial, justamente trataba de resolver este problema. El problema de la velocidad producida por los campos electromagnéticos. Después, por supuesto, se enteró de que esa solución esa teoría explicaba también resultados negativos de los experimentos de Michelson. O sea, así la electrodinámica nos llevó naturalmente hacia la relatividad. Bien, yo les dije que la otra cosa que los campos electromagnéticos nos llevaban de la mano es hacia los campos cuánticos. ¿Cuál es el problema acá? Bueno, nosotros hasta el siglo XX teníamos esta ontología. Las cosas que existían, habíamos dicho primero, teníamos partículas, los famosos átomos y otras partículas que después le dieron otros nombres, pero tenía esa característica de ser localizables. Y además, a partir del siglo XVIII o XIX, empezaron a aparecer los campos, ¿no? Que los campos
de cierta forma vuelve a plantear el problema de la Grecia antigua, de si lo que existe son átomos o el continuo, porque los campos son continuos, son extensos, y se propagan como ondas, o sea, es algo más parecido al continuo que a los átomos. Entonces tenemos una especie de ontología mezclada. Hay dos cosas, partículas por un lado y campos por el otro. Las partículas son partículas y los campos son campos. Entre los campos que se conocían eran el campo eléctrico, electromagnético y el campo gravitatorio. No se conocía en ese momento ningún otro. Sin embargo, acá algo empezó a fallar. Y lo que empezó a fallar en este esquema muy lindo, muy sencillo, donde tenemos dos cosas que existen, las partículas y los campos, empezó a fallar porque había ciertos campos que se manifestaban como si fuesen partículas. Así la luz, que habíamos dicho que la luz es un campo electromagnético, cuando la luz viene luz y empieza a interactuar con un átomo acá y le empieza a caer luz, lo empieza a calentar, se empieza a calentar el átomo cada vez, mientras más luz le entra, más se calienta, desde un momento que se calentó tanto que tiró un electrón y se rompió o hizo algo, ¿no? O sea, el campo electromagnético interactúa con las partículas. Bueno, pero el experimento de ver cómo una luz interactúa con un átomo no se podía explicar por esa venida suave y continua de energía que trae la onda electromagnética. El experimento se explicaba únicamente si pensamos que en vez de ser una onda suave y continua que venía hacia el átomo, lo que venía era una partícula que le pegaba al átomo instantáneamente y lo rompía. O sea que en ese experimento lo que era un campo se estaba comportando como una partícula. Hacía el choque frontal. No era una cosa extensa y que viajaba como onda, sino que era como una partícula pesadita que viene puntual y le pega una trompada al átomo y lo ioniza. O sea que hay acá campos que empiezan a comportarse como partículas. Bueno, rápidamente se empezó... parece evidente que a alguien se le iba a ocurrir al revés, que las partículas se comporten como campos. Bueno, pasó un tiempo y de hecho fue lo que propuso de Broglie. De Broglie en su tesis doctoral en París presentó la hipótesis de que cosas que son partículas, por ejemplo el electrón se va a comportar como un campo, o sea, asociado al electrón hay algún campo que se propaga como una onda. Se propaga como una onda. Es divertido, lo hizo de Broglie, no sé qué edad tenía, pero seguramente era muy joven, en su tesis doctoral. Ustedes han visto, las tesis doctorales son cosas muy importantes, son cosas muy pesadas. Una tesis doctoral tiene que tener por lo menos 500 páginas, porque muchos han puesto mucho trabajo. La tesis doctoral de Broglie eran 10 páginas. Presentó su tesis, eran 10 páginas, ahí en París, y los pobres tipos del jurado no sabían qué hacer con esto. Son 10 páginas, esto es una tesis doctoral. Felizmente estaba Einstein ahí en París, y se enteró Einstein de París y inmediatamente reconoció que ahí había un descubrimiento, una hipótesis fascinante. Einstein él mismo lo tradujo del francés al alemán y lo llevó y lo hizo conocer en alemán. Le dieron el premio Nobel a de Broglie por esas 10 páginas. O sea que bueno, así como la luz, que es una onda, se comporta como partícula, las partículas, que son partículas, se comportan a veces como ondas. O sea que acá esta ontología donde tenemos dos cosas separadas deja de funcionar. Y acá aparece nuevamente, lo que ha aparecido muchas veces en la historia de la física, una especie de necesidad de unificar estas dos cosas. Estas dos cosas no son, así como cuando dije que el campo eléctrico y el campo magnético en realidad son dos componentes, dos partes
dos partes de algo más general, más profundo. Acá sucede también lo mismo. Partículas y campos son dos partes, dos componentes de algo que no sabemos qué es, pero le demos un nombre, le llamemos campo cuántico. O sea, el campo cuántico es algo que existe en el espacio, porque tiene energía, y está formada por una permanente creación, propagación y aniquilación de partículas y antipartículas en un número indefinido de ellas y que no tienen identidad. O sea, toda esa ebullición produce lo que es el campo cuántico. No voy a hablar más del campo cuántico, ha sido tema de una de las charlas que di en tiempos anteriores. Lo dejamos acá, el campo cuántico, pero lo único que quiero resaltar acá es que de nuevo el campo electromagnético, al comportarse la luz como un fotón, nos llevó de la mano hacia uno de los grandes descubrimientos del siglo XXI. Entonces, para terminar, yo he hablado del campo electromagnético y su contraparte de partícula, que es el fotón. Para todos los otros campos existen partículas y para todas las partículas existen campos. El campo cuántico es una especie de unificación. Ya no hay partículas ni campos, sino que es algo que tiene manifestaciones como partículas a veces y manifestaciones como campos otras veces. Y acá tengo un listado de todas las partículas que conocemos y de todos los campos que conocemos y cuáles son las contrapartes entre ellos. Ya dije, el electromagnético es el fotón. El campo gravitatorio, que lo he mencionado nada más que una vez, hay una partícula asociada que se llama el gravitón, que bueno, no han podido todavía detectarla como partícula, pero se entiende por qué. Es muy difícil detectarlo porque la interacción gravitatoria es extremadamente débil, es muy difícil detectarlo. Yo dije que hay el campo electromagnético gravitatorio, hay otros campos de fuerzas que se llaman campo débil y campo fuerte, que son campos que actúan en el interior del núcleo, pero no tienen manifestación a larga distancia, por eso tardamos tanto tiempo en descubrirlo. Pero bueno, existen en el interior del núcleo, juegan un rol muy importante y tienen sus partículas asociadas para describirlo. El electrón, ese sí lo conocíamos. Bueno, al electrón, que era una partícula, le asociamos un campo que tiene. Y así lo mismo para todas las otras partículas conocidas. Estos son los quarks, tienen su campo, y el final, la que se ha descubierto últimamente, es la partícula de Higgs y su campo correspondiente. O sea, todo lo que existe ahora en la nueva ontología, ya no tenemos partículas y campos, sino tenemos campos cuánticos, que tienen componentes como partículas y como campos. Bien. Bueno, preguntas, comentarios, tomates. Usted que puede ser muy tonto, ¿no? Lo que puedo preguntarte, pero me imagino en el espacio, no veo ni mi nave espacial, no veo nada, veo solamente estrellas, que dice que es un espectro magnífico, aparte lo hemos visto a través de cables, ¿no? Por todos lados, no hay arriba, abajo, todo alrededor, estrellas. Cada una de ellas ha emitido luz al espectro magnético que me llega puntualmente al director, ¿no? La pregunta que puede ser muy tonta, ¿cómo no interfiere la luz? ¿Cómo yo puntualmente puedo discriminar estrella por estrella? Bueno, la luz tiene una característica, es que la luz no choca con la luz. Acá está pasando luz, me está molestando, viene luz de la lámpara esta acá. Acá hay luz, que va, bueno, usted no ahí lo ven. Esa luz no choca con esta luz, se pasa. ¿Tiene la frecuencia? Se pasa. No, aunque fuesen de la misma frecuencia, no hay interacción luz con luz. O sea, si yo pongo dos linternas así, ¿no? La luz que viene se pasa, ¿no? ¿Pero eso no es sorprendente eso? Bueno, es una de las características de estas partículas, que esta partícula, la interacción electromagnética se
tiene carga. El fotón es una partícula que no tiene carga eléctrica, por eso no se acopla electromagnéticamente con otro fotón. Eso no sucede lo mismo con estos. Estos son las partículas asociadas al campo fuerte. Estas sí se pegan, o sea, un tipo de luz de gluones se llaman. Luz de gluones chocan y se dispersan. O sea, en este momento vos estás acá, ¿sí? Para volverse loco. Estás recibiendo campo electromagnético de la luz que te viene acá. Te está recibiendo el láser este, que no te lo voy a poner en el ojo. No solamente estás recibiendo, todos los teléfonos que están funcionando alrededor te están mandando señal electromagnética acá. Estás bañado de ondas electromagnéticas. De frecuencia muy distinta, incluso mi cuerpo está irradiando calor porque estoy con bastante calor. El calor, ¿qué son calor? Calor es vibración de las moléculas y de los átomos que tengo yo en mi cuerpo. Esas vibraciones son partículas cargadas. Una partícula cargada en mi vibración emite onda electromagnética de muy baja frecuencia y eso es lo que vos sentís, la sensación de calor. Cierran los ojos, acérquense la mano y van a notar el calor que da la mano. Ese calor es una onda electromagnética de muy baja frecuencia. Los hornos, radares, teléfonos, radio, televisión, estamos siendo brutalmente inundados en este momento, estamos metidos en un baño de ondas electromagnéticas que vienen de todos lados, por todos lados. Y lo que es fantástico es que nuestros ojos perciben de toda esa onda electromagnética nada más que un rango. Si tienen celular, cosa que yo no tengo, pero el celular está sintonizado para percibir nada más que de toda esa frecuencia un pequeño rango de frecuencia. Y si viene una onda electromagnética con la frecuencia de tu celular, hace y te va a sonar. Pero estamos inmersos en una cantidad monstruosa de ondas electromagnéticas y tenemos aparatitos que seleccionan algunas y no otras. Porque si seleccionamos todo, nos morimos. Si de golpe percibimos todas las ondas electromagnéticas que nos están pasando por todos lados, nos destruyen. No sé si contesta tu pregunta. Con esa electromagnética hay interferencias solamente, justamente hablando de radio, televisión, hay interferencias. Me llama la atención que estando en el centro de una galaxia, sí, viendo recontra miles de millones de estrellas apuntando a cualquier punto del espacio. No, pero todas esas ondas vienen y te pasan las ondas, no interfieren en sí. Las ondas electromagnéticas se cruzan y no interfieren en sí. Cuando hay interferencia puede haber algún efecto de segundo orden que, bueno, produce una onda, puede producir un efecto en algún pedazo de materia. Ese pedazo de materia puede tener algunas características no lineales, algún tipo de... Pero felizmente no hay interferencia, si no pues nos volveríamos locos. Estamos inmersos en una cantidad monstruosa de ondas de campo electromagnético que si llegan a interferirse, bueno, quizás eso te pasa, por eso no podemos pensar muy bien. Pero no sé si contesta la inquietud que tenemos. Sí. Yo me quedé con una duda respecto al ejemplo donde pasaba la bicicleta y unos observadores hacían la misma observación sobre la propagación de la luz. En el caso de... Bueno, lo que pasa es que la velocidad era muy baja de la bicicleta. Dos preguntas tengo. ¿Qué pasaría si la velocidad fuera mucho más alta? Sí. O sea, la distorsión de las medidas, ¿hasta dónde llegaría? La distorsión, sí. Y la segunda, respecto al tema de la propagación, ¿qué pasa con el efecto Doppler en el caso del observador? Bueno, sí. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál era? La velocidad. Sí, si aumenta la velocidad de esta, las longitudes se van a contraer cada vez más. Mientras más rápido va, más se van a contraer las longitudes. Y los tiempos se van a dilatar cada vez más. Pero eso es relativo al observador, o sea, verdaderamente las distancias se contraen. La materia se contrae. Sí, o sea, esto yo lo mido con una regla. Agarro mi regla y me dice tiene 23 centímetros. Vos lo medís con tu regla. Si estamos quietos, lo medís, te da 23 centímetros. Esto tiene 23 centímetros para mí, para vos. Yo me empiezo a mover. Bueno, tenés que ver cómo hacer, tenés que
pensar un poquito cómo harías vos para medir a esto mientras se está moviendo. Hay una forma de medir esto. En vez de 23 centímetros vas a medir un poquitito menos. Con tu regla, yo mido 23 y vos con tu regla vas a medir un poquitito menos de 23. ¿No? Y si yo en vez de moverme lenta me muevo cada vez más rápido, vos vas a medir cada vez menos, hasta que hay un límite en el cual esto se haría 0 de largo. Eso sucedería, esto va a tener 0 de largo cuando yo me mueva a la velocidad de la luz. Por eso la velocidad de la luz se lo considera como un límite inalcanzable. Me puedo acercar todo lo que yo quiera a la velocidad, pero al llegar exactamente a la velocidad de la luz no puedo. Esto se haría de largo 0. Y con los tiempos, lo mismo, pero en vez de cortarse, se alargan. Está claro, pero la pregunta que yo tengo es, ¿eso le pasa a la masa, a la materia? ¿O le pasa a mi subjetividad? Es objetivo. Bueno, esa es una de las cuestiones que en 1909, o sea, 4 o 5 años después de la teoría de relatividad, en una carta que le manda Einstein a su amigo Besso, expresa que no estaba totalmente seguro de que si esa contracción, que se llama contracción de Lorentz, era objetiva o subjetiva. Bueno, hoy día toda la interpretación que tenemos de la física, de la relatividad, es que es objetivo. Hay que tener cuidado. No mezclar lo que es objetivo relativo con lo que es subjetivo. Esta contracción es objetiva relativa, en el sentido que es objetiva porque vos podés hacer un experimento y tu experimento te da como resultado que esto mide menos de 23 centímetros. Y es relativa porque si para mí ese mismo experimento, en vez de dar menos de 23, me da justo 23. O sea, es relativa pero objetiva. Que no es subjetiva, no tiene nada que ver. De hecho, la subjetividad humana no juega ningún rol. Y es una de las cosas, el observador en la relatividad juega un rol didáctico. No tiene nada que ver, no hay nada subjetivo en la relatividad. El observador es un rol didáctico, se lo pone para explicar fácilmente las cosas que son difíciles de explicar. Pero no hay nada de subjetivo, es objetivo. Sí, una pregunta. Más o menos. Perdón. Esa es la primera. La segunda pregunta era... el efecto Doppler. En el avance sobre la propagación de las ondas. Bueno, es justamente... Esta luz que me está llegando, voy a tratar de no enseñar exactamente. Esta luz que me está llegando acá tiene una frecuencia y la frecuencia es tal que el color de la luz es roja. Si yo me acerco a esto, las ondas estas que están así, las voy a recibir como más amontonadas. Imagina que esta luz, hay como un montón de ondas que están así viniendo para mí. Si yo me acerco, la velocidad va a ser la misma, pero las ondas las voy a encontrar más amontonadas. Y yo con mi reloj voy a contar cuántas ondas llegan por segundo y va a resultar que voy a encontrar la frecuencia más alta, lo que va a aumentar, la velocidad es la misma, pero aumenta la frecuencia. Entonces, si yo me muevo muy rápido, en vez de rojo voy a empezar a ver hasta ver violeta. O sea, y eso es el efecto Doppler, que cuando yo me acerco a la luz, la veo con más frecuencia, cuando me alejo de la luz, la veo con menos frecuencia. Eso es el efecto Doppler, pero la velocidad de la onda es la misma. Sí. Claro, pero la pregunta era si eso no tiene que ver con la contracción, porque también se contrae. El efecto Doppler hay un efecto Doppler clásico y uno relativo. La contracción produce una pequeña variación en el efecto Doppler, pero es una cuestión numérica. El efecto Doppler clásico, el resultado del efecto Doppler clásico, así como lo estaba explicando yo recién, hay que ponerle una corrección, porque yo al medir, justamente es lo que estaba diciendo hace un rato, cuando voy a contar ondas que me llegan por segundo, estoy hablando de mi segundo, con mi reloj, que no es el mismo segundo que tiene la linterna. Entonces hay que hacer una corrección para el efecto Doppler, por eso aparece el efecto Doppler relativista, que es muy parecido al efecto Doppler con una pequeña variación. Sí. Sino que desde el punto de vista filosófico, cuando Engels dice que la verdad es relativa, pero no de relatividad absoluta, acá el observador tendría una percepción que es
relativa, pero no de relatividad absoluta, porque para el observador está observando una cosa concreta de un color violeta, supongamos, ¿no? Pero es relativa, es relativamente absoluta, porque en realidad si se observa el foco emisor, la velocidad es otra, el color es otro, sí, el que arroja, ¿no es cierto? Quiero decir con esto que en todos los experimentos, todas las cosas que usted relató, tenemos momentos de observación de la energía, de distintos aspectos de la materia, ¿no es cierto? Pero siempre no podemos escapar al momento y qué es lo que estamos observando para que lo relativo al observador no sea, o sea, no es de relatividad absoluta porque es relativo al momento, es verdad para el momento en que yo lo estudio, ¿no es cierto? Pero no es de o sea, que no es relativo completo, que no tenga explicación, sino que la explicación no es de relatividad absoluta. No sé si me explico. Más o menos. No sé si entiendo. Lo que quería quizá mencionar... Para verlo más fácil. Sí. Un cuerpo cae en el espacio, siempre cae a la Tierra. La verdad es que la velocidad de los cuerpos en caída, ¿no es cierto?, es de tanto, o la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Sí. Pero, no, mejor el cuerpo. O sea, un cuerpo cae, sí, conocemos la velocidad de caída gravitacional, pero es relativo a la gravedad de la Tierra. Claro, en otro planeta caería distinto. Entonces, un mismo experimento es relativo a las condiciones en que se hace. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí. Entonces, es real, pero es de relatividad no absoluta, porque es relativo al momento y el lugar. Bueno, eso es justamente la relatividad. El enfoque de todos los experimentos de esto es, no es que no tienen explicación, sino que tienen explicación al momento y desde el enfoque que se haga. Claro, sí, no, eso sí, es un poco la esencia de la relatividad. O sea, que lo que sí hay que cuidar, y eso su pregunta, no sé si entendí muy bien, pero al menos me gatilló una cosa que creo que es importante mencionar. La teoría de relatividad está lejísimos de decir lo que mucha gente le achaca a Einstein de decir que todo es relativo. No es cierto, no todo. Justamente uno de los grandes triunfos de la teoría de relatividad es que propuso un absoluto, pero un absoluto con soporte empírico. Antes teníamos al espacio y al tiempo como un absoluto y nadie se le había ocurrido hacer un experimento profundo para ver si el espacio y el tiempo son absolutos. Resulta que no lo son. Lo que Einstein encontró un absoluto mucho más importante es decir, la velocidad de la luz. Ese absurdo que yo les contaba ahí, bueno, y hay que tener coraje para proponer eso, porque nosotros hoy lo explicamos a Einstein, pero en ese momento decir, la luz es la misma para todos los observadores, es un absurdo decir eso, ¿no? Hay que tener coraje para eso. Pero Einstein, entonces, la teoría de la relatividad podría muy bien llamarse teoría del absolutismo, porque propone absolutos con la ventaja que estos absolutos tienen soporte empírico. Se hacen experimentos y da. Marx y Engels, citando a Heráclito, dice esa fórmula, dice, la verdad es relativa, pero no de relatividad absoluta. Supongamos, aplicado a la física o a la sociedad humana, ¿no? Las verdades son relativas a, supongamos, el concepto de justicia pasaría por distintos estados históricos. El concepto de físico de un momento es diferente de acuerdo al momento en que se observa. O sea que Heráclito no andaba muy... Dice, yo no me meto dos veces en el mismo río ni soy el mismo. Él había cambiado y el río se había movido. O sea, esa relatividad de las cosas, ¿no?,
no quiere decir que sea todo relativo, porque se va a mojar y tal, tiene su momento, ¿no? Sí, sí. Roberto, o sea, dada la simetría de las leyes de Maxwell, ¿no? Donde vos la explicás que casi parece una obra maestra. ¿Por qué hay una simetría con la partícula, o mejor dicho, con la carga eléctrica, que puede estar aisladas, y los polos magnéticos que nunca aparecen aislados, o por lo menos no se han descubierto? Sí, en realidad es cierto. En la ecuación de Maxwell hay una asimetría. Hay una asimetría que sería interesante, bueno, se la postuló que además de esta fuente de carga eléctrica sobre el campo, la variación del campo eléctrico, existe una fuente de polos magnéticos que son fuentes del campo magnético. Eso se lo postuló y nunca se encontró un polo magnético. Nunca se encontró un polo magnético, incluso, bueno, se puede pensar en un experimento, agarras un imán, lo partís por la mitad, en vez de quedarte con un polo norte y un polo sur, te quedas con dos imanes, cada uno de ellos con su polo norte y sur. O sea, experimentalmente no se han encontrado polos magnéticos. Pero es cierto que, a pesar de ser muy bellas estas ecuaciones, tienen una asimetría que es la falta de monopolo magnético. Para que sea más simétrico tendríamos que poner un monopolo magnético acá y corrientes de monopolos magnéticos que sean generadores que sean fuentes para los campos eléctricos. Experimentalmente no se lo ha visto. No hay ningún motivo teórico profundo para que los polos magnéticos no existan. No hay un motivo teórico profundo para que los monopolos magnéticos no existan. Incluso hay una de las propuestas interesantes que hubo es que existieron los monopolos magnéticos, pero se diluyeron tanto que encontrar uno quizás había en todo el universo visible que tenemos alrededor nuestro, quizás hay 3 o 4, y llegar a encontrar uno de ellos es imposible. Y esa idea de que los monopolos magnéticos existen, pero se han diluido, es lo que generó uno de los descubrimientos más fascinantes que hubo a fines del siglo XX, que es la era de inflación, cuando se encontró que el universo en un primer instante se expandió monstruosamente, se hizo. Y la primera idea teórica para proponer la inflación es explicar por qué no observamos monopolos magnéticos. Pero digamos, las teorías o las ecuaciones no invalidan la existencia. No la invalidan. Se podrían perfectamente, habría que modificarla, habría que poner otra fuente, bueno, habría que estudiar ver qué pasa, no sé, pero las ecuaciones Maxwell no son incompatibles con la existencia de monopolios. ¿Sí? No sé si interpreté la pregunta, pero quiere decir que si se puede separar el polo sur y el polo norte. Claro. O sea, vamos. Si hubiese monopolos magnéticos... Pero eso se abordó desde el punto de vista físico, no sé cómo será, pero desde el punto de vista filosófico, uno existe porque existe el otro. Uno está condicionado por el otro. El polo norte es polo norte porque existe el polo sur. Son dos polos dialécticos. O sea, son condicionados, ¿no? La unidad y lucha de contrarios. La negación. Claro, lo que se encontró para poder hacer la electrodinámica sin polos magnéticos, se encontró que para eso nos vino a salvar la corriente. Si yo tengo la corriente que hace así, eso me genera un campo magnético como si yo tuviese el polo norte arriba y el polo sur abajo. Ahora, si la corriente va en el sentido contrario, se invierten los polos. O sea, se pueden hacer dipolos sin necesidad de tener monopolos. Y para hacer dipolos lo que hay que hacer circular corriente. Bueno, sería absurdo para el filósofo de que existiera un polo, ¿no? Porque el polo existe en función de que existe el otro. La unidad y lucha de contrarios, ¿no? La polaridad. O sea, podría existir, pero nadie se hubiera dado cuenta. Porque existe el polo norte. Es como si solo existieran hombres y no mujeres,
Bueno, sería mucho más lindo que solo existieran mujeres y no hombres. No, bueno, ¿qué haría yo? Bueno, que solo existieran mujeres y yo. El sexo no existiría. Bueno, dada la hora, los invitamos a la próxima charla, ¿sí? Que va a ser, va a estar dada por el doctor Pablo Cisterna, está acá presente. ¿Y puedes titularla ahora o sí, se espera? El enigma del tiempo. Y el subtítulo es: ¿podrá el siglo XXI develar lo que los 25 siglos anteriores no pudieron? ¿Qué tal? ¿Están invitados entonces? Que lo haga rápido, porque yo no tengo mucho tiempo. Era el 9, ¿no? El 6. El 6 de agosto. No, septiembre. El primer enigma temporal.